Primera de Juan capítulo 4, el verso 4 al verso 6. Vamos a leer esta escritura. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Oremos. Padre, estamos aquí en esta mañana reconociendo tu soberanía, tu poder, tu grandeza, tu misericordia, tu bondad. Venimos ante ti, Señor, reconociendo también nuestra fragilidad, nuestra incapacidad, nuestra dependencia de ti, reconociendo que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que así como alimentamos nuestros cuerpos con alimento que va a nuestro vientre para fortalecer nuestro cuerpo físico, necesitamos también alimentar nuestro espíritu mediante la palabra que es como pan para el hambriento y agua para el sediento. Es el alimento espiritual que nos fortalece. Esta palabra es viva y es eficaz, es inerrante, es infalible, es inequívoca, es autoritativa, es todopoderosa. Por medio de ella fueron creados los cielos y la tierra, de modo que lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Damos gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de exponernos a ella. A través de tu palabra nosotros recibimos la vida espiritual. A través de ella crecemos en el conocimiento de esta salvación tan grande que hemos recibido. Y somos sustentados y somos moldeados a la imagen de tu Hijo por medio de ella, a través de la obra del Espíritu Santo. Permite, Señor, que en esta mañana podamos estar humildemente sentados a la mesa para escuchar lo que tú tienes para darnos a través de tu palabra. Y que podamos, Señor, en gratitud vivir a la luz de estas verdades gloriosas. Lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Siéntese, por favor, tenga la bondad. Conociendo el espíritu de verdad. Vamos a hablar bajo este título en esta preciosa mañana. Aquí encontramos un manantial, toda una mina de riqueza espiritual en estos versículos que vemos, y nos muestra cómo podemos identificar esa verdad. Hoy, frente a una avalancha de información que nos llega, yo no diría en segundos, en milésimas de segundos se está moviendo la información. Libros, textos están llegando por internet continuamente. Pero, ¿qué capacidad tenemos nosotros para discernir si eso es verdad o eso no es verdad? Para eso la palabra de Dios es clara y nos va a mostrar cuáles son esas marcas o señales de un espíritu de verdad. Los genios militares en el tiempo antiguo, consternados por las bajas producidas en sus ejércitos, por los errores nocturnos, solía suceder que se mataban entre los mismos ejércitos. En la noche no podían diferenciar al otro. Entonces, creyendo que era un enemigo, le lanzaban la saeta, la flecha y lo mataban. O cuando llegaban a una fortaleza no era posible identificar por lo espeso de la oscuridad de la noche. Así de que terminaron incluso matándose entre ellos mismos, y al día siguiente verificaban los muertos y resulta que los muertos eran de su propio bando. Y pronto entonces esos ingeniosos de la guerra idearon un remedio para ese problema. Cada tarde los jefes militares escogerían una palabra que a manera de señal secreta serviría para que en las rondas nocturnas los soldados del mismo bando pudieran reconocerse. Se llamó el santo y seña. Así de que cuando alguien venía a la fortaleza, él gritaba una palabra y de allá le respondían con otra palabra, santo y seña. Sabían si era o no era. ¿Era de los nuestros o era de los enemigos?
Eso hizo que las bajas disminuyeran. Del uso militar, esa expresión, santo y seña, pasó al lenguaje coloquial o al lenguaje común. Hoy se usa como un sinónimo de contraseña en expresiones como: para entrar tienes que dar esta clave. Por eso cuando usted entra a su clave de su banco, le pide ¿qué? Una contraseña. Si no, todo el mundo entraría a su cuenta tranquilamente. Sacaría sus ahorros, sacaría sus platas, etcétera. Haría transacciones. Así de que el sistema se volvió un candado para autorizar si se abre o se cierra la puerta. Es más, se ha vuelto tan seguro que ya no basta con una contraseña. Ahora hablan de un token, es decir, una doble contraseña para que usted tenga la seguridad de que quien llega allí es o no es. Hoy muchos dicen tener el mensaje del Evangelio y hacer parte de la iglesia. Pero hermanos, es menester que hoy nosotros podamos identificar esa contraseña que tiene esa persona. ¿Es de Dios o no es de Dios? Conociendo la verdad, ¿predica la verdad o no predica la verdad? ¿Es de nosotros o no es de nosotros? ¿O simplemente es un falso predicador, un falso maestro, un falso apóstol? Porque muchos han salido por el mundo predicando un mensaje y lo hacen por múltiples razones, múltiples intereses. Todo el planteamiento que vamos a ver en esta mañana, en el versículo 4, vaya allí a su Biblia, y en el versículo 5 y la primera parte del versículo 6, están planteando para identificar las marcas o diferenciar entre lo que es el espíritu de verdad y el espíritu de error que aparece al final del versículo 6. Mire lo que dice el verso 4-5. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Hasta ahí el apóstol está mostrando cuáles son las marcas de esos que conocen la verdad. Finalmente, la conclusión está en la última parte. En esto, en lo anteriormente dicho, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. En lo anteriormente dicho, ahí está la clave para conocer quién tiene la verdad o no tiene la verdad. Porque hoy la batalla es por la verdad. El apóstol está marcando aquí una diferencia posiblemente entre los mismos creyentes. Pero el apóstol está mostrando aquí que hay una seguridad de los creyentes contra los falsos maestros. Es decir, Dios ha dotado a su pueblo, a su iglesia, con una característica espiritual especial para que detecten los falsos maestros. Y a través de eso que Dios les ha dado a los verdaderos creyentes, dice la Biblia, y los habéis vencido. En otras palabras, esto significa que estamos en una condición victoriosa sobre los falsos maestros. Los hermanos habían podido rechazar a los falsos maestros porque Dios obraba en ellos. No era por su capacidad, era porque el Espíritu Santo estaba obrando en ellos. Los falsos maestros fueron derrotados en su esfuerzo al interior de la iglesia por disgregar, por introducir falsas doctrinas. Note usted en el capítulo 2, en el versículo 26 de este mismo libro, dice la Escritura: os he escrito esto sobre los que os engañan. Váyase a Juan capítulo 10. Y dice en el versículo 1 del capítulo 10, de cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Versículo 3, a este abre el portero, y las ovejas, subraya esa palabra, oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, es decir, las conoce y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias,
Es decir, tiene unas que son de él, de su propiedad, va delante de ellas, no detrás, porque no es un arriero, es un pastor, y dice, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de ¿quién? De los extraños. Lo que el apóstol está mencionando entonces aquí es que saldrían muchos engañadores y traerían un mensaje extraño, una voz extraña, pero las ovejas que son de Dios no oirían ese mensaje. Esto pronto, luego de la resurrección y ascensión de Cristo, y cuando comenzó la iglesia a predicar, se vio claramente en las iglesias y en cada momento en que los discípulos y los apóstoles iban a predicar, era latente esa diferencia y esa presencia de engañadores en medio del pueblo. Felipe, le invito para que vaya al capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, dice la escritura que llevó el mensaje a una ciudad llamada Samaria. Y Felipe, como predicador, fue a anunciar el evangelio, y dice en el capítulo 8, en el verso 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando, ¿qué cosa? El evangelio. Eso es lo que debe anunciar un predicador, no debe anunciar otra cosa. Verso 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién? A Cristo. Subraye eso, que muchos púlpitos se han vuelto no a predicar a Cristo, sino otras cosas. Pero Cristo no aparece en la ecuación, Cristo no aparece en el mensaje. Versículo 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Hasta ahí todo va bien. Hasta ahí se está predicando el evangelio, se está mostrando a Cristo, se está anunciando el mensaje que debe anunciarse. El versículo 9 dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado, escuche bien, aquí es donde aparece ese espíritu de engaño. Había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos. La pregunta es, ¿por qué la gente hoy lo malo y lo que es engañoso, a eso sí se sientan a escucharlo atentamente? Porque dice el versículo 9 que había un hombre que engañaba a la gente de Samaria. Y a esos engañadores, dice el verso 10, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Es decir, desde tiempo antiguo, los engañadores han querido competir con el mensaje del evangelio. Versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que les hacían, estaba atónito. Y uno dice, no, se convirtió, se bautizó y se convirtió. Pero siga leyendo, versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Verso 17, entonces les imponían las manos y recibieron el Espíritu Santo. Verso 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Lastimosamente algunos han visto el evangelio como un negocio y han hecho mercadería de las almas. Han creído que esto es para enriquecerse, han creído que esto es para tener un estatus, una posición. En el versículo 20 dice la Biblia, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero.
No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo, no dice que estuviste, que estás. Pero se había bautizado, pero estaba entre ellos, pero su corazón no era recto. Entonces el apóstol, volviendo allá primera de Juan capítulo 4, está diciendo que ustedes han vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El Señor nos ha hecho a nosotros partícipes de su naturaleza. El gran temor de los discípulos era que al irse el Señor de en medio de ellos, ellos quedarían a merced de las falsas doctrinas, de los falsos maestros, de la falsa religión, de la falsa enseñanza, y llenos de temor pensaron que el Señor los iba a dejar huérfanos, que los iba a dejar solos. Pero Dios, en su sabiduría y en su soberanía, en esa obra perfecta, salvadora de nuestro Padre Celestial, no los dejó huérfanos. Váyase ya a Juan capítulo 14. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Tranquilos, ustedes no van a estar solos. Voy a traer otro consolador. ¿Quién fue el primer consolador? Cristo. Cuando Él dice otro consolador, se está refiriendo al Espíritu Santo. Otro paracleto, otro guía, otro que esté con ustedes de la mano. Versículo 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede, eso se llama incapacidad humana, no puede recibir. Algunos han hecho mercadería con el Espíritu Santo. Los movimientos carismáticos han hecho mercadería con el Espíritu Santo. Venga y reciba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un don de Dios, es un regalo que Dios nos ha dado. Pero eso no se compra con dinero como lo pensó Simón el mago. Yo les ofrezco dinero y entonces sobre quien ponga yo las manos recibe el Espíritu Santo. Y hoy vemos predicadores y hombres que viajan de iglesia en iglesia predicando y diciendo que tienen la unción y que tienen el poder para dar el Espíritu Santo. Mentira. Dice la Biblia, no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en ¿quién? En vosotros. Estará en ustedes. ¿Ha estado con ustedes de qué manera? La obra de Cristo de principio a fin fue acompañada por el Espíritu Santo. Pablo dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo certificó la obra de Cristo durante todo el tiempo. Eso es lo que Juan está diciendo entonces en su carta. Ustedes han vencido al maligno porque mayor es el que está ¿en quién? En vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en nosotros? El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu que nos guía a toda verdad. Así de que la protección contra el error y la victoria sobre el error son garantizadas única y exclusivamente por uno, la sana doctrina, y dos, la presencia interior del Espíritu Santo en nosotros, que es el que ilumina nuestra mente para identificar si es de Dios o no es de Dios. Ahora, el Espíritu Santo en nosotros, el que mora en nosotros, pues somos templos del Espíritu Santo, además de habitar en nosotros para detectar la falsedad, es quien muestra toda la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Es decir, la labor del Espíritu Santo en la vida de los creyentes hace posible que seamos llenos de toda la plenitud de Cristo, de todo el conocimiento de Cristo. El Espíritu Santo lo hace posible a través de la Escritura inspirada por Él mismo. Versículo 16 del capítulo 3 de Efesios. Verso 14. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo.
de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. 1, la riqueza de la gloria de Él. 2, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Y aquí aparece la obra del Espíritu Santo, por su Espíritu. Es decir, Él hace morar el Espíritu de Él en nosotros. Versículo 17, ahí muestra la declaración de propósito, el para qué, dice el verso 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Es decir, la obra del Espíritu Santo hace que toda la palabra de Cristo habite en nosotros. Y sigue diciendo, a fin de que arraigados, 1, 2, cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Es decir, aquí hay una capacidad de entendimiento dada por el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que tenemos que entender? Cuál sea la anchura, cuál sea la longitud, cuál sea la profundidad y cuál sea la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Eso es posible únicamente por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así de que, resguardándonos a nosotros, el Señor nos hace partícipes de su naturaleza y nos dice, dejo mi espíritu en ustedes para que su espíritu nos guíe a toda verdad. El Espíritu les enseñe, el Espíritu les muestre toda la plenitud de Cristo. Y ustedes no podrán ser engañados por los falsos maestros. Dice el versículo 8 del capítulo 2 de Colosenses. Ahora le dice Pablo a los colosenses, mirad entonces que nadie os engañe por medio de filosofías y de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es decir, van a venir tantas filosofías, tantos vientos de doctrina, tantas corrientes, pero ustedes tienen que saber que ustedes tienen el Espíritu de Dios y ese Espíritu les va a mostrar quién es Cristo. Y en el versículo 9 muestra quién es Cristo. Dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Verso 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Ustedes están completos en Cristo, no necesitan más. El Espíritu Santo los guiará a Cristo. El Espíritu Santo lo glorificará a Cristo. El Espíritu Santo los guiará a toda verdad. La pregunta es, ¿quién es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿A quién me guía el Espíritu Santo? A Cristo. Pero algunos han hecho un mensaje falso apropiándose de las palabras del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo me dijo esto y esto. El Espíritu Santo no dirá nada fuera de las Escrituras que apuntan a Cristo. No hay una nueva revelación. El Espíritu Santo lo único que hará es iluminar lo que ya inspiró en las Escrituras. Así de que esa primera señal que muestra los que son de la verdad es porque ahora son partícipes de la naturaleza de Dios y tienen el Espíritu Santo morando en sus corazones, que los guía a toda verdad, es decir, los guía a Cristo. Esos son los verdaderos creyentes. Los falsos maestros, vuelva allí a primera de Juan capítulo 4, versículo 5, el apóstol va a mostrar otra señal de los falsos. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo ¿qué? El mundo los oye. Por eso los medios de comunicación, los noticieros, las revistas de farándula, toda la estructura o todo el andamio de medios apuntan ¿a quién? A los que hablan del mundo. ¿Y el mundo qué? Los oye. Nadie se sienta a cuestionar, nadie coteja con la palabra y dice, ¿será que esto sí es? Y vamos a ponerle el filtro a esto. Pero a los hijos de Dios no los oye. Jesús, hablando acerca de eso, Juan 15, 19 dijo,
Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no soy del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo ¿qué? Los odia. Ustedes no son del mundo. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría. Pero ustedes no son del mundo porque yo los he escogido de entre el mundo, por eso el mundo ¿qué? Los odia. Para nadie es un secreto que por estos días se está promoviendo una película a nivel mundial de el tema de tráfico de niños, prostitución de niños. Esa película que fue iniciada su producción y toda su edición, aproximadamente el de 2015, fue llevada a las grandes compañías de cine para ser presentada en las salas del mundo. Y como esa película habla en contra de ese mercado que hoy se hace a nivel mundial con los niños, ni siquiera miles, ni siquiera decenas, no, millones de niños están desapareciendo en el mundo para el tráfico de ellos, en los cuales son utilizados como mercancía sexual, y después de que ya han agotado ese mercado en la pornografía y todo esto, entonces finalmente los venden para tráfico de órganos. Y todas las grandes compañías, las que conocemos, cerraron las puertas porque no les interesa. O sea, una voz que se levante en contra de ese mercado no conviene. Pero sí promovieron otras películas que muestran cómo un grupo de niñas pequeñas, entre 10 y 12 años, hacen bailes sensuales para mostrar esa sensualidad que hay. Y hay una batalla entre ese director mexicano de esa película, en donde se le cierran todas las puertas para no sacar a la luz esa verdad que hoy se está viendo, esa realidad que se está viendo hoy en el mundo. Pero las revistas y los noticieros invitan a que no vayan a ver esa película, sino que vayan a ver la otra, la que muestra la cara sensual de los niños. La Biblia dice, ellos hablan del mundo y el mundo los oye, porque son del mundo. ¿Por qué no oyen el mensaje? Pensemos esto, cuando el mundo, o mejor en el mundo, como ya hemos visto antes, la naturaleza humana del mundo está totalmente de espaldas a Dios y en oposición a Dios. El hombre que tiene su origen en Dios recibe la verdad, pero el hombre que tiene su origen en el mundo rechaza la verdad, le da la espalda a la verdad. No quiere oír la verdad de Dios, porque están viendo que el evangelio implica morir a sí mismo, implica dejar absolutamente todo y pagar un precio por esa perla de gran precio, tomar su cruz y seguir. No quieren oírlo. Pero Pablo le escribe a Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 4, el verso 3. Verso 1, leamos. Es un requerimiento que Pablo le hace a Timoteo. Te encarezco. Te pido encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Timoteo, te pido, te encarezco, que te mantengas firme en lo que te he enseñado. Verso 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Verso 3, ¿por qué? Eso se dijo hace 2000 años y hoy toma vigencia. Versículo 3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. La gente no quiere oír la palabra de Dios, no quieren oír la doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad. Ahí está la lucha por la verdad, el oído, y se volverán a las fábulas. Verso 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Otra versión de este versículo dice, llegará el momento
en que la gente no querrá escuchar la sana enseñanza, no quieren oír, sino que guiadas por sus propios deseos, se rodeará de maestros que le digan lo que desean oír. ¿Qué quieren oír? ¿Qué quieren oír? No que necesitan oír, es que quieren oír. Estas personas, en vez de escuchar la verdad, se volverán a los mitos. Pero Pablo le dice a Timoteo, pero tú, sé sobrio en todo, soporta ¿qué? Las aflicciones. ¿Por qué aflicciones? Porque es posible que ese predicador que no se ajusta a los estándares de la gente ha de quedarse muchas veces solo. Ha de tener necesidad, ha de ser señalado, ha de ser juzgado, ha de ser perseguido, pero tú soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio para lo que fuiste llamado, hazlo, Timoteo, mantente ahí. Por lo que dice el versículo 1, el Señor ha de juzgar, ¿a quién? Juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Por eso tienes que hacerlo. Pero el que es de Dios, las palabras de Dios, ¿qué? Oye. Váyase de nuevo a primera de Juan, capítulo 4. Dice el versículo 6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, ¿qué hace? Nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. Entonces, Juan dio una prueba cristológica. El que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese es de Dios. El que tiene el Espíritu Santo y identifica ese espíritu de error y lo diferencia del espíritu de verdad, ese es de Dios. Pero ahora dice el apóstol, nosotros somos de Dios. El que es de Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Ahí está. Esta señal tiene dos vías. Los verdaderos creyentes son tanto aquellos que proclaman la verdad como los que responden al llamado de esa verdad. Y lo anterior también aplica de forma contraria, es decir, los falsos maestros predican la mentira y sus seguidores están contentos y felices escuchando que las mentiras. Usted va a ver grupos inmensamente grandes escuchando fábulas, escuchando historias, escuchando cosas que uno dice, ¿cómo es posible que esa gente esté allí? Pues es muy sencillo, tanto los falsos maestros se cargan de esas falsas doctrinas y los que están sentados escuchando se complacen en escuchar esas mentiras. Jesús entonces, mostrando lo determinante que es el oír, lo mostró a sus discípulos. San Juan capítulo 8, váyase allá al verso 43. Jesús dijo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no lo entienden? Y ahí está la respuesta, porque no podéis escuchar mi palabra. Si ustedes escucharan mi palabra, ustedes entenderían mi lenguaje, pero ustedes no entienden mi lenguaje porque ustedes no escuchan mi palabra. Verso 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Pero mire lo que dice el versículo 45. Y a mí, que os digo la verdad, no me creéis. Si les dijera la mentira, ustedes me creerían. Pero como yo les digo la verdad, ustedes no me creen. ¿Sabe por qué? Porque la gente ama más que las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Porque cuando se confrontan con la verdad es como un reflector que les alumbra, que les muestra su condición y entonces repele su condición de vida y por eso no quieren venir a la luz. Así de que rechazan ¿qué? La palabra, rechazan la verdad, niegan la verdad y no quieren oír la verdad. Y Jesús dice en el verso 45, a mí, porque os digo la verdad, no me creéis. Ustedes no me creen porque yo les digo la verdad. Verso 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Si ustedes fueran de Dios, ustedes oirían las palabras, pero como no son de Dios, ustedes no oyen las palabras. Así de que no escuchan, no entienden, no creen,
Y si ustedes no creen, no pueden ser salvos porque la salvación es por medio de por medio de la fe, por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. Así de que la gente hoy no quiere escuchar, no quieren sentarse, no quieren oír el mensaje, porque confronta, porque hay que sacar tiempo, porque hay que confrontarse con esa palabra. Y eso fue desde siempre. Aquí el punto, hermanos, es que estamos en una crisis, y yo lo veo cada vez más latente, en ese ejercicio de oír de las personas. La gente no tiene tiempo para oír, no quiere oír, se hace reacia a oír. En Zacarías capítulo 7, el versículo 11, váyase allí, antes de Mateo está Malaquías, luego Zacarías. Zacarías capítulo 7, el verso 11. Mire que aquí hay un problema de ¿qué? De oír. O sea, ustedes no entienden porque no escuchan. Si ustedes escucharan, ustedes entenderían mi lenguaje, pero no quieren oír. Versículo 11 del capítulo 7 de Zacarías. Dice el versículo 11. Mire que esto es viejo, es antiquísimo. Verso 11. Pero no quisieron ¿qué? Escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. No quieren oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos enviada por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Dice el versículo que pusieron su corazón como un ¿qué? Un diamante para no oír. No queremos oír. Versículo 13. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Así como ustedes no me escuchan y yo estuve llamando y llamando y ustedes no escuchan, entonces cuando ustedes me llamen, yo tampoco los voy a escuchar. Dice la palabra. Y entonces, hermano, ahí viene un juicio de parte de Dios para el mundo. Dios hace juicios previos a las culturas, a las sociedades. Los deja andar en sus propios caminos. Ese es un juicio de Dios. ¿Por qué? Por cuanto llamé y no quisiste ¿qué? Oír. Y lo que Zacarías está diciendo aquí es que ellos pusieron su corazón como un diamante, no quisieron oír la palabra de Dios, y entonces en el momento en que ellos clamaron, Dios no los va a escuchar. ¿Dónde está el problema de la gente hoy? Aquí. No quieren oír. No quieren oír. Ahora, que el mundo no escuche, ya sabemos por qué. Porque no son de Dios. Porque si fueran de Dios, oirían las palabras de Dios. Pero por cuanto no son de Dios, pero eso no puede entrar a la iglesia. Eso no puede entrar a la iglesia. Eso no puede suceder entre nosotros. Nosotros tenemos otra naturaleza. Nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y hay una voz de alerta, hermanos, para cada uno de los que estamos aquí. Porque si hoy queremos identificar la verdad de la mentira y no ser víctimas del error y de las falsas doctrinas y de los falsos movimientos, tenemos que ejercitar el oído. El oído ¿qué? Se ejercita. Así como el paladar prueba los alimentos, el oído prueba las palabras. Yo veo a mi hijo afinando la guitarra. Antes usaba el aparatico electrónico, ¿se acuerdan? Pero llega un momento en que ya lo afinan ¿a qué? A oído. No, súbale. Y el que no sabe, ¿qué hace? No, eso suena muy bonito. Y él dice, no, eso está desafinado. Eso no. Uy, no, sonó terrible. Yo, pero estuvo bien. No, eso estuvo mal. Pero, no, pésimo. Porque él ¿qué? Tiene el oído. Hebreos capítulo 5 exhortó a la iglesia. Y creo que este mensaje es para nosotros. El verso 11. Hay un mensaje para nosotros, claro, hermanos. Tenemos que ser prestos para oír. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar.
por cuanto os habéis hecho ¿qué? Tardos para ¿qué? ¿Qué dijimos? ¿Cuál es el problema? Para oír. ¿Qué es algo tardo para oír? Hay negligencia hoy en nosotros para oír. No queremos oír. Verso 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de Dios de justicia, porque es niño. Verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y escuche esto, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. ¿Por el qué? Por el uso. Andrew, ¿qué nota es esta? Tal. Porque por el uso tiene los sentidos ejercitados. ¿Cómo está tu oído hoy? No, eso es lo mismo, eso es lo mismo. Eso es lo mismo. No es lo mismo. No, pero es que también cantan. No, es que también leen la Biblia. No, es que también oran. Pero tú tienes los oídos ejercitados por el ejercicio. Spurgeon dijo estas palabras: el Espíritu Santo garantizará que la palabra de Dios no volverá vacía. Y la gracia irresistible es esa gracia triunfante. Él declaró que la gracia irresistible de Dios en nosotros hace que incluso los corazones más reacios, más duros, estén receptivos a la oferta de la salvación y de la palabra de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y Dios abrirá el corazón de aquellos que son de Él. En el momento en que se predique la palabra, Dios va a tratar con esa persona, va a abrir su corazón, va a afinar su oído para que escuche, y tú identificarás si ese es o no es de Dios. Pablo estaba predicando a la orilla de un río, capítulo 16 del libro de Hechos de los Apóstoles, y dice que había unas mujeres allí en la orilla del río, y mientras Pablo predicaba el mensaje, dice que una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, y esa mujer fue salva. Pero ella estaba ¿qué? Oyendo. Hermanos, hoy el llamado es para que hagamos un alto. Yo sé que usted vive muy ocupado, hay mucha cosa, pero no nos estamos sentando ¿a qué? A oír. Y Jesús siempre dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Si usted es de Dios, usted se sentará a oír. Usted tomará la palabra en la semana y leerá esa palabra, y usted escuchará ese mensaje, se alimentará. Filtrará un buen sermón bíblico, cristocéntrico, y sacará el tiempo, y en vez de gastarle tiempo a otras cosas, usted pondrá un mensaje de esos y se sentará ¿qué? A oír. Y usted va a empezar a ejercitar los sentidos espirituales. ¿Para qué? Para que usted pueda discernir entre el bien y el mal y se vea el crecimiento en su vida. Usted sacará ese tiempo para reunirse como iglesia y vendrá ¿a qué? A oír. La carne no quiere oír. Nosotros humanamente no queremos oír, pero el Espíritu quiere oír la palabra, porque es el alimento de nuestro espíritu. Y entonces usted se sienta a oír y Dios comienza a hablar a nuestras vidas. Marta estaba muy ocupada. Jesús llegó. Marta estaba haciendo 1000 cosas. ¿Malas? No, no eran malas. ¿Atender al Señor era malo? No, no era malo. Pero hubo una mujer que dijo: no, yo me voy a sentar a oír. Y dice que se sentó, y mientras Jesús hablaba, María estaba sentada escuchándolo.
Y Marta dijo, Señor, no tienes cuidado, mi hermana me deja servir y no me ayuda. Y dijo, Marta, estás afanada y turbada. Tu hermana ha escogido la mejor parte, la que no le será quitada. Necesitamos sentarnos a oír. Tú que eres el pastor de tu casa, el ministro de tu casa, sienta a tus hijos a oír. A veces estamos dispersos, vamos a sentar a oír. Tú que eres la cabeza de tu esposa y de tu familia, siéntalos a oír. Sentémonos ¿qué? A oír. Recobremos otra vez el oír la palabra de Dios. Y que Dios nos dé el entendimiento para comprenderlo. Solo así podremos garantizar la verdad en nuestras vidas. Estemos en pie en esta hora, tengan la bondad.